Os presento a la mesa que nos acompaña esta noche. A mi izquierda, Íñigo Errejón. Buenas noches. Hola, buenas noches. Se estrena en Forapache Matías Alonso, secretario general y portavoz de Ciudadanos. Bienvenido a Forapache. Gracias, Pablo. Buenas noches. No podía faltar esta noche el Mick Jagger de la ciencia política española, Juan Carlos Monedero. Buenas noches, Pablo. Y se estrena también en el programa Aleix o Alejo Vidal Quadras, vicepresidente del Parlamento Europeo. Muchas gracias por venir. Encantado, muchas gracias. Como siempre en este programa empezamos con la regla del minuto. Misma pregunta para los cuatro invitados de esta noche. ¿Cuál sería la solución política al conflicto de Cataluña? Matías, empiezo contigo, un minuto. Bueno, pues realmente yo empiezo por negar la mayor. No existe un conflicto, igual que no hay un problema de encaje. Realmente lo que hay es un politiqueo en vez de una acción de gobierno. Lo que hay es una voluntad de determinados partidos de subvertir o de no acatar el ordenamiento constitucional. Eso sí que lo hay. Hay una deslealtad institucional, hay un llevar hacia adelante un proceso que se sacó de la chistera, hay que recordarlo, el señor Mas en diciembre de 2010. Hasta entonces ni estaba ni se le esperaba. En ese momento fue cuando él anunció que fletaba un buque en dirección a Ítaca en el Parlamento en su discurso de investidura. Y a partir de ahí, bueno, todo ha sido una serie de sucesos uno detrás de otro, basados sobre todo en el uso de la información, el uso abusivo de la información, de los medios de información, y también del propio Centro de Estudios de Opinión, que se acaba de publicar, que más que un centro de estudios de opinión, es un centro para crear opinión al servicio de la presidencia del Gobierno de la Generalitat. Se acabó el tiempo, gracias. Íñigo. Bueno, el conflicto yo creo en Cataluña hay que entenderlo en el marco general de la crisis del agotamiento del régimen de 1978. Vamos a ver, siempre que se produce un conflicto político, la solución puede venir por el camino de que una parte se impone a la otra, es decir, una es derrotada y la otra sale vencedora. A veces esto sucede, desgraciadamente, como la historia nos enseña, por la vía violenta, y otras veces por la vía simplemente democrática, donde pues la voluntad mayoritaria de los ciudadanos se inclina por un lado o por otro. El conflicto catalán, claro que existe, porque no existe un conflicto cuando la gente está expresándolo, significa que hay unas esencias que alguien identifica para decir cuando algo pasa o cuando no pasa, y es mucho más preocupante. Los nacionalistas de la derecha, que como nunca gobiernan realmente, pueden seguir alimentando ese fantasma de la independencia, yo creo que engañando a la ciudadanía. Gracias, Juan Carlos. Una pregunta que hago a este lado de la mesa y ya estamos en barra libre. ¿Os parecería bien en cualquier caso que los catalanes, independientemente de las consecuencias jurídicas que tuviera que tener eso, pudieran decir públicamente a través de una consulta, bueno, queremos seguir o no queremos seguir en España? Para que eso pudiera contar como factor político, conocer la opinión de los ciudadanos de la comunidad autónoma catalana, por lo menos diciendo si quieren seguir en España o no. Yo, Pablo, haría un inciso, que es que realmente en Cataluña lo que hay es mucha ingeniería social. Eso es una realidad. No hace mucho tiempo nadie se preocupaba por estas cuestiones. Cuando digo nadie, me estoy refiriendo a que era un tipo marginal, eran porcentajes muy pequeños. Por ejemplo, por poner un ejemplo, en 2003 el nuevo Estatuto de Cataluña no llegaba al 3% los catalanes que lo consideraban necesario. Y sin embargo fue una imposición del PSC, del señor Maragall, junto de la mano del señor Zapatero, que pusieron en marcha ese proceso. Aquí me ha gustado una cosa de este vídeo que se ha puesto antes, que es que se ha hecho referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional, diciendo la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. En Cataluña no se dice eso. El propio presidente de la Generalitat reitera que es la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto de Cataluña. Esa es la visión que se quiere dar desde el poder. Y eso se está haciendo desde el poder. Hay que ser muy conscientes de que se está haciendo desde el poder. Nadie pensaba ni siquiera en derechos a decidir, ni siquiera en posibles consultas, y sin embargo todo esto se ha generado. Cuando tienes una televisión pública con 6 canales que todas las mañanas se desayuna con el derecho a decidir y con la consulta, día sí, día también, al final es algo que cala en la sociedad. Es casi como la TDT de Madrid, solo que al revés, sí, ¿no? Bueno, yo la TDT de Madrid tengo la desgracia de no verla, o la suerte, no lo sé. Pero es el inconveniente de las televisiones públicas en manos de partidos políticos, ¿no? Yo antes me refería al CEO como un organismo creador de opinión, y hoy he estado hablando con una persona que está en el Consejo Asesor del CEO y precisamente esa reflexión que me ha hecho.
no es un instrumento para saber qué necesita la ciudadanía, sino que es más bien un instrumento para ir generando en la ciudadanía, a través de las preguntas en las sucesivas encuestas, cuáles son sus verdaderas, entre comillas, necesidades. Íñigo Errejón. Yo entiendo el argumento, pero a mí me genera un problema, que es que, o sea, es cierto, claro, que todos los actores políticos, cuando tienen el poder y cuando tienen medios a su alcance, algunos porque tienen públicos o porque están asociados con actores económicos muy poderosos que tienen muchas televisiones o muchos periódicos, tratan de crear estados de opinión favorables a sus posiciones. Pero esto es así en todas partes. Si impugnásemos la decisión de los ciudadanos porque tienen, digamos, tienen sobre ellos una campaña de comunicación para orientar el voto en un cierto sentido, tendríamos que impugnarlo en todas partes. Íñigo, un pequeño matiz, ¿eh? En Madrid no se ha producido un editorial conjunto de toda la prensa al unísono. Llegará el día, puede que llegue, pero en Madrid no se ha producido... En Madrid ya no existe un solo periódico, por ejemplo, que no esté a favor del pacto entre el partido, periódico que se edite, en los que estén los kioscos en papel, del pacto entre el PSOE y el Partido Popular, para que tenga prioridad pagar la deuda que pagar los servicios sociales. No hay un solo periódico. Matías, me llama la atención que un partido de Ciudadanos piense que los ciudadanos son tontos. Y te preguntaría que ¿cuándo son tontos? ¿Cuando empezaron a preocuparse por las cuestiones vinculadas al estatuto, o eran tontos antes, o siempre han sido listos, o de repente son tontos cuando te interesa y piensan lo que tú quieres, y son tontos cuando piensan lo contrario? Primera cuestión, nadie ha dicho que los ciudadanos sean tontos. Yo he dicho que los ciudadanos en una fecha determinada no tenían interés por una cuestión concreta que les pusieron encima de la mesa, que se la llevaron a un referéndum y que ni siquiera llegó al 50% de la gente que acudió a las urnas. Hay que recordarlo, o sea, la mayor parte de la gente optó ese domingo por irse a la playa, tranquilamente. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y después, respecto al diseño territorial, hombre, Cataluña, por lo menos territorialmente, yo creo que está donde le toca. O sea, allí en aquel mapa se ve un poco separada, pero realmente Cataluña sigue estando territorial y geográficamente donde le toca. Tenemos un estado de las autonomías que yo creo que es homologable a muchos estados federales y que tenemos, desde luego... Sí, ¿No crees que hay fallos? Imperfecto, Juan Carlos. ¿No crees que hay fallos? Imperfecto, fallos, además algunos de bulto. Joaquín Leguina, yo le iba a decir, por ejemplo, que el mayor error del proceso constitucional fue en el momento que se optó por el café para todos. Claro, pero el partido de Alejo, cuando se plantea llevar a Cataluña algo que pertenece al conjunto, la gente monta en cólera y la gente no permite que se vayan los papeles de Salamanca, igual que la gente montaría en cólera si quisiéramos llevar a Cataluña al Tribunal Constitucional u otro lugar. Eso es ya decir, está. Que tenemos un problema profundo de entender esa federalidad, que no ocurre en otro país como Alemania. El problema que hay en Cataluña hoy, hay que tenerlo claro, no son los papeles de Salamanca, entendiendo que puede ser un problema para determinadas personas y que puede ser un problema institucional después de decisiones adoptadas, que lo que hay que hacer es ejecutarlas. O sea, que ya hay decisiones al respecto y lo que hay que hacer es ejecutarlas. Pero el problema en Cataluña hoy no son ni por asomo los papeles de Salamanca. El problema en Cataluña es una decisión política de un señor que en un momento determinado, hablando del pueblo, si es tonto o no es tonto, si entiende o no entiende lo que hace, quiso ponerse al frente del pueblo, acordaros, la voluntad de un pueblo con los brazos extendidos, y eso le costó 10 escaños en aquella fecha. Hoy por hoy, siguiendo con el mismo argumento, siguiendo hablando por el pueblo, que es lo que hace prácticamente cada día, está en 31 escaños, previsiblemente. Segunda fuerza política, que antes en este reportaje no ha salido Ciudadanos, es decir, que Ciudadanos somos ahora mismo, en expectativas electorales en Cataluña, tercera fuerza destacada, y que le estamos dando ya con el aliento en el cogote a CiU, a ese señor que está ahora mismo en el Palacio de la Generalitat. Tenemos a Joan Tardá desde el Parlamento Español. Buenas noches, Joan. Bien, para nosotros la cuestión no tiene demasiada complicación desde el punto de vista teórico, y de lo que se trata es llevarlo a cabo. Se trata de ejercer el derecho a decidir, es decir, que la ciudadanía de Cataluña pueda libremente, cívicamente, pacíficamente, ejercer el derecho a decidir. Y la verdad sea dicha, creo que quizás habrá dificultades, pero al final se va a imponer la democracia. Se ha entendido, Joan. Te van a hacer dos preguntas nuestros invitados. La primera de Matías Alonso. Adelante. Buenas noches, Joan. Soy Matías Alonso. Era decirte simplemente que, bueno, ya sé la posición que tenéis, es clara. El señor Junqueras lo ha dicho esta semana, que sí o sí, como se dice en Cataluña, tirareu pel dret, es decir, que buscaréis el atajo.
Pero ¿a quién le correspondería hacer esa pregunta? ¿A quién tendría que convocar y quién tendría que determinar qué se pregunta? Esa es mi pregunta. Le corresponderá hacerlo al Parlamento de Cataluña. Es decir, tanto los catalanes que estamos por el derecho a decidir o por la República Catalana, como los catalanes que tienen una opinión distinta, precisamente porque están mayoritariamente representados en el Parlamento de Cataluña, deberán decidir qué es lo que corresponde hacer. Por esto es tan importante para nosotros que dentro de unas semanas el mundo conozca la fecha, porque entonces empieza la partida y entonces ya quien quiera impedirlo tendrá que coaccionar, reprimir, derogar, destituir, tendrá que enfrentarse a la democracia. Bien, la lástima es que la izquierda española parece que no aprovecha esta primavera catalana, que acabará siendo, a mi entender, acabará siendo una revolución democrática, no social desgraciadamente, pero sí democrática. Estamos ante un 1931 y lo que me parece un tanto lamentable es que la izquierda española no lo aproveche para también poner en jaque el status quo español y abrir un proceso constituyente que podría llevarnos a la República Española, ¿no? Muchísimas gracias, Joan, por atendernos. Esperamos contar contigo pronto en el plató de Fortapache o de La Tuerca. Pues muy agradecido y salud a todos. Buena nit. Yo lo que siento... Bueno, creo que ha dejado cosas suficientes para que discutamos en la mesa. Su planteamiento es un ejemplo de eso que se llama falsa idea clara, ¿no? Porque claro, ¿quién se puede oponer a la democracia? Nadie. O sea, ¿quién puede oponerse a que la gente manifieste libremente su voluntad? Nadie. Por tanto, estamos ante una falsa idea clara. ¿Por qué? Porque no es tan simple. Es decir, vivimos en un Estado de Derecho y hay un orden constitucional que nos obliga a todos, incluido al señor Tardá. Los independentistas o separatistas catalanes, que tienen todo el derecho a existir, han de respetar la ley. De alguna manera, queriendo acabar con el Estado social, son españoles, y no es verdad. Hay muchos catalanes que están acabando con el Estado social en Cataluña, y eso es lo que tendríamos que clarificar. Y Ciudadanos debiera también, en ese sentido, dejar la solución fácil de colocarse solamente en temas identitarios y plantear realmente cuál es la postura económica para sacar a Cataluña de la postración económica en la que también está. Matías. Pues claro, hombre. Sí, primero, darte la razón en que la Constitución no es inmutable y que la Constitución necesita cambios y hay que cambiarla. Yo estoy con Alejo, hay que cambiarla por los procedimientos establecidos, pero desde luego desde los parlamentos. Ahora bien, no podemos hacer de la anécdota categoría, sistemáticamente. Cuando hablamos de derecho a decidir, yo nunca hablo de derecho a decidir, aquí ya lo he dicho 2 veces seguidas, pero yo siempre hablo de derecho de autodeterminación, como ha dicho Alejo hace un momento. Y es de lo que hay que hablar porque es de lo que se está hablando. El derecho de autodeterminación ni está reconocido en la Constitución, ni está reconocido internacionalmente de aplicación a un territorio dentro de España. Salvo que digamos que España, efectivamente, como parece que puedes llegar a defender, no es en absoluto un país democrático, todo lo contrario, sino que estamos viviendo en una dictadura constitucional, pero dictadura. Yo lo que siento hoy, verdaderamente, es que el señor Tardá, mi amigo Joan, no esté hoy aquí, porque yo he debatido sobre estos temas largo y tendido más de una ocasión, ¿no? Y claro, Tardá, hay que recordar que obedece a unas siglas, es ERC, Esquerra Republicana de Cataluña, tiene una historia detrás. Y esto que está planteando Junqueras, sí o sí, si vamos a plantear esto, si ya lo hicieron, ya lo vamos a hacer. Lo hicieron en el 34 con el éxito de todos. No, es que ya lo hizo Macià, afortunadamente ya existía el teléfono y se pudo arreglar, hablando con el presidente del gobierno de Madrid, pero después lo hizo Companys, es decir, ambos con la marca ERC. Y eso, lo que hicieron literalmente fue un golpe de Estado. Entonces podemos estar empezando a hablar de eso a lo mejor, de que se va a dar un golpe de Estado incruento desde, no sé si las urnas, porque ya veremos pero seguimos, si llegan a poner esas urnas. Pero la pregunta que nos hacía Pablo, ¿cómo se frena eso? Es decir, pues mira, ¿cuáles son los argumentos? En vez de decirles, vais a tragar con las leyes que yo os digo, os vamos a mandar al ejército, os vamos a mandar a los jueces. Nadie dice eso. Es decir, que lo que estamos respondiendo a una voluntad de un pueblo que quiere reclamar una identidad que no la encuentra representada, lo que estamos haciendo es amenazando. Os vamos a echar de Europa. No caigamos, nadie lo estamos, sí, desde el comisario Almunia. Entonces, no
estamos consiguiendo nada. Y ustedes, y es mi sensación, yo que creo en una España federal, creo que ustedes son los que están acorralando a los catalanes hacia la independencia, porque no están dando elementos para construir una España federal donde se encuentren a gusto. Disculpa, Juan Carlos, disculpa, Matías, me dicen que tenemos a Joan Josep Nuet al teléfono. Bona nit. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Yo sé que tú en esto, como buen federalista, tienes el corazón partido, entonces te voy a hacer una pregunta muy directa. ¿A ti te gustaría más quedarte o preferirías irte, o esto depende de las circunstancias? Me gustaría quedarme, pero de otra manera, por supuesto, pero sí, me gustaría quedarme. Matías, tu minuto de conclusiones. Bueno, pues decir que efectivamente estamos convencidos, Ciudadanos desde luego lo está, de que hace falta tener un proyecto de España que sea engrescador, que la gente crea en él. Eso es necesario. Y eso exige reformas. Y las reformas pasan por reformar la ley de partidos. Los partidos políticos tienen que ser más abiertos y más democráticos. Por reformar la ley electoral. Tiene que haber mejor representación en los parlamentos de cada uno de los ciudadanos. Pasa por una separación efectiva de poderes, como decía hace un rato Juan Carlos. Tiene que ser realmente, la separación de poderes tiene que existir, no tiene que existir sobre el papel, sino que tiene que existir en las instituciones. Pasa también por una reforma a fondo de las administraciones públicas, suprimir niveles administrativos. Estamos absolutamente hipotecados por esa administración pública gigantesca que tenemos. Y por último, una reforma verdadera, de una vez por todas, de la ley de educación que permita educar a toda una generación y no que la estemos cambiando en función de los gobiernos. Gracias, Matías.